Lo que se necesita para entender este ataúd guardado como un secreto de Estado es regresar 40 años atrás, lejos de la capital, donde el polvo de los caminos aplasta los pies descalzos y donde los campos abrasados por el sol dibujan el horizonte. Estamos en Guamuchilito, municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa, al noroeste de México. Allí, en julio de 1956, nace Amado Carrillo Fuentes, en una humilde casa de madera y adobe, en medio de una numerosa fratría, en un mundo donde la tierra alimenta poco y donde los hombres buscan en otro lugar lo que el suelo les niega. Sinaloa, la tierra de maíz quemado y barrancos secretos, ya se estaba convirtiendo en esos años 60 en uno de los corazones discretos del narcotráfico mexicano. Los informes policiales mencionan marihuana, opio, pequeños campos perdidos en la sierra, pero para los aldeanos, sobre todo, son billetes arrugados que circulan, camionetas polvorientas que suben hacia las montañas, rumores de hombres armados a los que nunca se mira a los ojos. La familia Carrillo es de esas familias de pequeños agricultores que se doblan bajo el sol, venden sus cosechas en el mercado más cercano y cosechan, temporada tras temporada, las decepciones de precios demasiado bajos y sequías demasiado largas. Pero alrededor de ellos se trama otro mundo. Las colinas de Sinaloa, ya, albergan las primeras plantaciones ilegales destinadas al mercado norteamericano. Y en este universo de pobreza tenaz y oportunidades peligrosas, un nombre brilla como una estrella oscura. Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, tío materno de Amado, figura ascendiente y luego fundador del Cartel de Guadalajara, el patriarca con extensos vínculos y dinero abundante. En los relatos murmurados al caer la noche, Don Neto encarna la promesa de otro destino. No más la asada y el polvo, sino camionetas nuevas, botas de cuero, fardos de billetes que crujen como desafíos al viento de la sierra. A finales de los años 60 y principios de los años 70, México cambia, y con él su tráfico. Los Estados Unidos consumen cada vez más marihuana y heroína. Al sur, en las montañas mexicanas, las cosechas ilegales se expanden. En el centro de esta nueva economía clandestina, una organización toma forma: el Cartel de Guadalajara. Sus líderes, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino Elegante, Ernesto Fonseca, el Patriarca Astuto, y Rafael Caro Quintero, el joven prodigio impetuoso, estructuran un sistema nuevo, el de las plazas, esas zonas de tráfico cuidadosamente compartidas, cada una controlada a cambio de tributos y alianzas con autoridades corruptas. Ya no es un polvo de pequeños traficantes, es una arquitectura criminal que se eleva, piedra tras piedra, billete tras billete. Al mismo tiempo, más al sur, en Colombia, la cocaína tiene su auge. Los carteles de Medellín y de Cali buscan rutas seguras hacia Estados Unidos. El mar se vigila, el aire también. Se necesitan intermediarios, pasadores de fronteras, señores de corredores secretos. Los mexicanos se convierten en esos intermediarios. Al principio se les paga con dinero. Pronto exigen su parte en mercancía. La cocaína, polvo blanco que vale más que el oro, empieza así a atravesar el territorio mexicano, y con ella un nuevo equilibrio de poder se dibuja, más rico, más violento, más vasto. Es en este contexto que el joven Amado deja las tierras de Navolato. Parte primero a Culiacán, la capital de Sinaloa, ciudad ardiente donde las camionetas de lujo cruzan con los viejos sedanes golpeados, donde las oficinas administrativas se codean con las cantinas ahumadas. Luego, en los años 70, su camino lo lleva a Guadalajara, la gran ciudad del occidente mexicano, cuna del cartel que entonces domina el tráfico hacia el norte. Allí, gracias al vínculo de sangre con Don Neto, entra en la casa del poder clandestino. Se le ve poco, se le menciona raramente. Aún no es el Señor de los Cielos, sino un hombre de la sombra, un operador discreto. Sus primeras tareas son logísticas, casi banales en apariencia: organizar trayectos, velar que la mercancía pase de un camión a otro, de una hacienda aislada a una pista improvisada, de un escondite en el centro del país a un punto de paso hacia la frontera. Observa, aprende, retiene. Ya, el avión lo obsesiona.
La ruta es lenta, vulnerable, llena de policías y controles. El cielo, en cambio, ofrece corredores silenciosos donde solo los radares y las nubes pueden sorprender a las alas de metal. Pero este edificio aparentemente sólido, este cartel de Guadalajara que reina sobre la marihuana, la heroína y pronto la cocaína de los colombianos, lleva en sí su propia falla. En febrero de 1985, una sacudida lo golpea en el corazón. El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, es secuestrado en Guadalajara, torturado, asesinado. Su cuerpo es encontrado en una fosa rústica. El crimen, brutal, deja una huella indeleble. Los Estados Unidos, ultrajados, exigen cabezas. Lo inevitable atraviesa las fronteras, altera los equilibrios, arranca las máscaras de complicidad hasta ahora toleradas. En pocos años, los pilares del cártel de Guadalajara caen uno tras otro. Ernesto Fonseca es arrestado en abril de 1985. Rafael Caro Quintero ese mismo año. Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989. La gran casa se derrumba, pero sus piedras se dispersan para formar otras fortalezas. Las plazas se redistribuyen como feudos tras la caída de un imperio. Tijuana queda en manos de los hermanos Arellano Félix. Sinaloa se convierte en el terreno de ascenso de Ismael El Mayo Zambada, de Joaquín El Chapo Guzmán, de Héctor El Güero Palma. Juárez, la puerta de hierro hacia los Estados Unidos, pasa bajo la autoridad de Rafael Aguilar Guajardo, antiguo policía federal convertido en señor de la frontera. Lo que era un cártel único se convierte en un mosaico de reinos rivales. Amado, él, sigue la corriente profunda, no la ola visible. A finales de los años 1980 se instala en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, frente a El Paso, Texas. Allí, en esta ciudad frontera de concreto, polvo y neones, las rutas, los rieles, las pistas se cruzan como las líneas de un mapa del destino. Juárez es un puente colosal. Autopistas hacia el norte, vías férreas, aeropuerto internacional, un río delgado y alambrados que separan dos mundos y, sin embargo, los unen. Controlar Juárez es controlar una de las grandes arterias por las que la droga se infiltra hacia el mercado estadounidense. Bajo el ala de Rafael Aguilar Guajardo, Amado se convierte primero en un colaborador valioso. Aguilar, el antiguo policía, conoce los procedimientos, los hombres de uniforme, las puertas que abrir. Amado, el sobrino de Don Neto, conoce las rutas, los proveedores, los socios del sur. Juntos, tejen una red donde la cocaína proveniente de Colombia u otros países de América del Sur encuentra un paso seguro hacia los almacenes tejanos y luego más allá. Pero ya, en las sombras de los hangares y de los salones alfombrados, se precisa la marca de Amado, la conquista del cielo. A partir de finales de los años 1980, los informes de la DEA comienzan a señalar un mismo patrón. Aviones, a veces pequeños aparatos, a veces jets, incluso cargueros, parten de pistas discretas en Colombia o en otro lugar, atraviesan Centroamérica y aterrizan en pistas clandestinas al norte de México. Estas pistas se trazan apresuradamente en ranchos aislados, en extensiones desérticas, en llanuras donde solo el viento atestigua el ballet nocturno de los aviones. Las cargas se descargan apresuradamente, se transfieren a vehículos terrestres y luego se envían a almacenes alrededor de Juárez, antes de cruzar la frontera en el flujo constante de mercancías legales. Poco a poco, un apodo surge en los informes, luego en la prensa: el Señor de los Cielos. No por poesía, sino porque ningún otro traficante se atreve, a esta escala, a desafiar así el espacio aéreo, a acumular una flota de metal y queroseno para transportar el polvo blanco. En el rugido de las turbinas, en el roce de los neumáticos sobre las pistas de tierra, en el clic de las cajas descargadas bajo la luna, se forja la leyenda de un hombre que ya no quiere conformarse con seguir las rutas, sino inventar nuevas, por encima de los radares, por encima de las leyes. En la frontera, las autoridades comienzan a incautar más cocaína. Los itinerarios se cruzan, los nombres se repiten. En las oficinas de la DEA, en informes internos, el de Amado Carrillo Fuentes aparece cada vez más a menudo,
como el de un operador clave vinculado a las redes de Juárez. Los cables diplomáticos, los expedientes judiciales llevan esta misma conclusión. Emerge un nuevo poder, menos ruidoso que algunos, pero más estructurado, más ambicioso. La cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses se refuerza. Se crean grupos conjuntos de inteligencia, obsesionados por las rutas de Juárez y por este hombre que parece hablar tan bien el lenguaje de los colombianos como el de los generales mexicanos. Al inicio de los años 1990, el mapa del narcotráfico ha cambiado. Los grandes cárteles colombianos, bajo presión, buscan aliados dóciles. Las organizaciones mexicanas, por su parte, ya no quieren ser simples pasadores. Amado se encuentra en el centro de esta mutación. Se convierte en el intermediario entre el sur productor y el norte consumidor, el eje entre las pistas de Amazonía y los intercambiadores viales estadounidenses. A su alrededor, otros cárteles mexicanos, Tijuana, Sinaloa, vigilan, envidian, disputan, dispuestos a pelear por una ruta, una ciudad, un puente. Meta, Views, Sex, 1.0. En la calidez húmeda de Cancún, en abril de 1993, el mar despliega sus olas indiferentes, mientras en el borde de las piscinas de hoteles lisos como el mármol, los vasos tintinean y las risas suben. Detrás de las fachadas de vidrio y concreto se prepara otra escena. Rafael Aguilar Guajardo, antiguo policía federal convertido en señor de las rutas de Juárez, camina rodeado de guardaespaldas, seguro de su rango, seguro de su imperio. El hombre de las dos caras. Ignora que sus pasos ya resuenan como un toque de difuntos. Siluetas lo esperan, armas cargadas, rostros serios, vinculadas a otro nombre que sube en la sombra. Amado Carrillo Fuentes, el futuro Señor de los Cielos. Las balas estallan, rompen el aire, rompen la carne, rompen un reinado. La arena bebe la sangre. Los periódicos mexicanos relatan el asesinato. La Procuraduría General de la República consigna los detalles. Sex 1.0. Las autoridades mexicanas y estadounidenses señalan, sin nombrarlo siempre, al nuevo amo que surge tras el humo. En una noche, el cartel de Juárez cambia de manos. En una noche, un imperio se inclina hacia otro señor. Después de 1993, la reorganización es fría, metódica, implacable. Amado, silueta discreta, gestos mesurados, se instala en la cima de la pirámide criminal. Debajo de él, coloca tenientes para cada arte, la logística, la seguridad, las finanzas. Uno gestiona los convoyes de camiones y aviones, otro vigila a los asesinos, otro más hace bailar los números en informes de empresas fachada. Los expedientes de la DEA y los archivos judiciales trazan esta arquitectura invisible. El cartel de Juárez se convierte en una máquina con engranajes engrasados por el miedo y el oro. A partir de entonces, cada corredor, cada pista clandestina, cada almacén obedece a un esquema preciso. Así se levanta, en el polvo del norte de México, un ejército sin bandera, llevado por el rumor y el secreto. El desierto de Chihuahua, con horizontes quemados, ve crecer esta potencia silenciosa. Desde el Durango mineral hasta las llanuras de Coahuila, a veces hasta los límites del Tamaulipas, las rutas se someten a una nueva ley. Los convoyes serpentean de noche, faros apagados, cargados de bultos cuidadosamente sellados. Los pueblos escuchan el rugido de los motores, huelen el olor a gasolina y polvo. Sex 3.0. Ven a veces pasar camionetas con vidrios polarizados. El cartel de Juárez aprieta su control sobre estos corredores estratégicos del norte, según los informes de la PGR y de la DEA. Controla los puentes, los cuellos de botella, los puntos de paso como un general controla pasos de montaña. Pero la fuerza no descansa solo sobre las armas. En las oficinas sobrecalentadas de la Policía Federal, en los corredores oscuros de la Policía Judicial, en las alcaldías con neones parpadeantes, cambian de manos sobres, se murmuran promesas, se desvían miradas. Corrupción, el metal negro que compra el silencio. Funcionarios caen más tarde, perseguidos por colusión, revelando una red paciente, ramificada, tenaz. El dinero, gotea en el sector inmobiliario, la hotelería, las empresas ficticias,
hoteles relucientes, torres de vidrio, terrenos comprados al contado. Detrás de cada fachada recién pintada, la huella de un billete manchado de polvo. Más al sur, más allá de la jungla, los grandes carteles colombianos vacilan. Medellín, Cali. Sus nombres resuenan como tormentas que se alejan, golpeados por la represión, por las divisiones internas, por las traiciones. Se abre una nueva era. Los colombianos ya no pueden controlar solos el camino hacia el gran mercado del norte. Entonces viene un pacto, una mutación silenciosa del modelo económico. Los informes de la DEA y del Congreso estadounidense lo describen. Desde ahora, las organizaciones mexicanas ya no son simples transportadoras por encargo. Son pagadas en especie. Una parte de la cocaína, tomada de la fuente, se convierte en el tributo que funda una nueva fortuna. Los mexicanos ya no solo asumen riesgos, toman una parte del reino blanco. Amado, socio privilegiado de redes provenientes de Medellín y Cali, se vuelve el intermediario indispensable. Coordina el envío hacia los Estados Unidos, transforma cada pista, cada almacén, cada avión en arteria de un cuerpo gigantesco. La cantidad de cocaína que transita por México explota en los años 90. Entre los operadores, un nombre vuelve, obstinado. El Cartel de Juárez, pilar del nuevo orden criminal. Entonces, el cielo mismo se convierte en camino real. La flota aérea de Amado, descrita por la DEA y la prensa estadounidense, no es una leyenda de taberna. Decenas de aviones, pequeños aparatos nerviosos, jets pulidos como cuchillas, a veces incluso Boeings. Hangares anónimos albergan estas aves de acero. Los pilotos, rostros curtidos por el sol, despegan de Colombia, de Venezuela, de otras tierras de América del Sur. Sus ingenios cortan las nubes, vuelan bajo, evitan los radares, caen en pistas clandestinas perdidas en medio de matorrales o llanuras pedregosas. Allí, en la noche, hombres descargan paquetes con lazos apretados, los trasladan a camiones, a trenes, a la frontera norte donde las vallas centellean bajo los reflectores. Lo sentimos, pero no puedo procesar esa solicitud. Su propio reflejo puede delatarlo. Entonces, una decisión insensata, desesperada, se impone como una fatalidad. En 1997, la PGR y la prensa revelan más tarde que Amado habría planeado una operación de cirugía estética mayor. Cambiar su rostro, quizás más, remodelar su cuerpo, perder rasgos, borrar signos, jugar con las fichas de identificación y las fotos que circulan bajo las luces de las comisarías. Se establecen contactos con cirujanos en Ciudad de México, se sellan acuerdos en despachos tranquilos, olor a alcohol médico y desinfectante, voces bajas, expedientes cerrados con lentitud. El contexto es asfixiante, amenaza de extradición hacia los Estados Unidos, caída de aliados en las instituciones, protección que se resquebraja como un yeso demasiado viejo. El hombre que dominaba los cielos busca ahora esconderse detrás de una nueva máscara de carne. El 3 de julio de 1997, en la capital de luces pálidas, un hombre entra en una clínica privada, bajo una identidad falsa. El hospital, a menudo identificado como Santa Mónica, se parece a otros. Paredes blancas, pasillos resonantes, olor a látex y productos estériles. Sin embargo, ese día, el destino se posa sobre la mesa de operaciones. Amado es admitido como un paciente cualquiera, pero detrás de los formularios anónimos, los médicos saben. Al menos 2 cirujanos, más tarde nombrados por las autoridades, el doctor Ricardo Reyes Rivera, el doctor Carlos Humberto Ávila, se preparan para tocar el rostro más buscado del país. La cirugía plástica y la liposucción previstas no son un simple capricho, son un intento de borrarse, un acto de supervivencia. Las lámparas de operación se encienden, deslumbrantes, despiadadas. Los instrumentos brillan como cuchillas puras. La anestesia corre por las venas, silenciosa, fría. La intervención comienza. Los detalles exactos se difuminan entre informes médico-legales y susurros, pero la versión oficial, la de la PGR, habla de complicaciones, de un cuerpo que no soporta la duración, la dosis, la violencia del acto. En el corazón de Ciudad de México, el Señor de los Cielos deja de respirar. No bajo el fuego de sus enemigos,
no en un accidente aéreo, sino sobre una mesa de operaciones, vencido por la mano que quería transformarlo. Las horas que siguen son confusas, densas, casi irreales. En la clínica, algunos miembros del personal, algunos cómplices presuntos, intentan primero disimular la identidad del difunto. Se ajustan registros, se modifican nombres, se cierran puertas. El muerto ya no tiene rostro, piensan, pero el Estado esta vez acecha. Gracias a la inteligencia, gracias a las huellas digitales, según la PGR, las autoridades penetran el velo. El cuerpo anónimo recupera su nombre: Amado Carrillo Fuentes. El 4 de julio de 1997, el gobierno mexicano anuncia oficialmente su muerte. Los medios nacionales e internacionales transmiten la noticia, la repiten, la graban en el aire. En las calles, en las guarniciones, en las oficinas de la DEA, un capítulo se cierra en una frase: el hombre que dominaba las rutas de cocaína, que compraba generales, que hacía doblar el cielo bajo el peso de sus aviones, yace ahora en una camilla inmóvil. Así termina, en la blancura helada de un quirófano, la apoteosis y la caída del Señor de los Cielos. En el cálido y pesado verano de la capital mexicana, en el corazón de 1997, un edificio de piedra clara con pasillos resonantes se convierte en el teatro de una escena silenciosa. En las instalaciones de la Procuraduría General de la República, la PGR, hombres inclinados sobre expedientes, fotos, registros. Frente a ellos, un nombre: Amado Carrillo Fuentes, el amo de los cielos. Sobre las mesas metálicas de los médicos forenses, un cuerpo inerte, pálido bajo la luz cruda de los neones. Los dedos son tomados uno a uno, presionados sobre la tinta, luego sobre el papel. Las huellas digitales, esos dibujos diminutos, trazan un veredicto sin voz. Los registros se abren, las fichas antiguas salen de los archivos. Los rasgos concuerdan, las líneas se ensamblan. Entonces, la PGR habla. Confirma en los comunicados de julio de 1997. El cuerpo encontrado en la clínica de Ciudad de México es efectivamente el de Amado Carrillo Fuentes. Los médicos forenses, por su parte, abren la carne. Inspeccionan los órganos, miden, describen. Anotan una embolia, complicaciones relacionadas con la anestesia. Consignan la muerte como un accidente quirúrgico, no como un tiro, no como una detención, sino como un fallo en medio de una apuesta estética. En la piel, observan las marcas recientes del bisturí, las líneas aún frescas de la cirugía plástica, signos claros de un intento de metamorfosis. Bajo la luz gélida de la sala de autopsias, el Señor de los Cielos ya no es más que un paciente sin aliento, y el imperio del cielo se resume, por ahora, a un informe médico legal. Pero afuera, en la sombra de las calles, ya comienza a murmurar otra historia. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Si la estructura básica del cártel de Juárez sobrevive, comienza, al inicio de los años 2000, a perder su esplendor. Otros nombres surgen, más audaces, más fragmentados, más feroces. Bajo la dirección de Vicente, el cartel resiste, pero ya, su influencia se resquebraja frente a las crecientes olas de Sinaloa, del Golfo, de Tijuana. El trono que sostenía Amado ya no tiene la misma altura, pues la muerte del Señor de los Cielos no deja un invierno de silencio, sino una primavera de codicias. A la sombra de las sierras y a lo largo de las carreteras quemadas por el sol, otras organizaciones avanzan. El cártel de Sinaloa, arraigado en los valles de su infancia, aprovecha el vacío parcial dejado por Juárez. Sus hombres, sus rutas, sus alianzas se desarrollan, documentados pacientemente por la DEA y por las cifras de las incautaciones. En este paisaje cambiante surgen nuevas criaturas, grupos paramilitares, escuadrones armados, cuerpos de élite levantados no por estados, sino por cárteles. Entre ellos, una formación se distingue: los Zetas, nacidos como brazo armado del Cártel del Golfo, compuestos originalmente por exmilitares, hombres entrenados para la guerra. A medida que el poder criminal se fragmenta, estos grupos aportan una violencia más fría, más profesional, más espectacular.
México entra, en los años 2000, en una era de fuego. Enfrentamientos entre cárteles por el control de las rutas y las plazas, ciudades asediadas, aldeas tomadas como rehenes. Las estadísticas oficiales, los informes de ONG, los relatos de los sobrevivientes convergen. La muerte de un señor no ha calmado la tormenta. La ha desatado, al dispersar su poder entre manos más numerosas y menos contenidas. Frente a este caos creciente, el Estado mexicano busca armas políticas. La muerte de Amado se convierte en un argumento, una prueba exhibida en los discursos. La cooperación con Estados Unidos da frutos. El intercambio de inteligencia funciona. Los grandes jefes caen. Poco a poco, una estrategia echa raíces y se endurece. La de la decapitación de los cárteles, el derribo o captura sistemática de las cabezas, los capos, los emblemas. Este enfoque, iniciado en los años 90, se afirma bajo los presidentes siguientes, se inscribe en los balances oficiales, se repite como un mantra. Sin cabeza, el monstruo muere. Sin embargo, más allá de las cifras, más allá de los informes de seguridad, una cosa permanece: el nombre. El Señor de los Cielos. El apodo sobrevive a la carne. Los periódicos, los libros, los documentales continúan pronunciándolo como un título, casi como una función. En los análisis históricos del narcotráfico mexicano, Amado es descrito como uno de los grandes arquitectos de la logística aérea de la cocaína, un artífice del puente entre los Andes y la frontera norteamericana. Los informes de la DEA, las investigaciones académicas, los testimonios de exfuncionarios repiten la misma idea. No era solo un traficante, era un organizador del cielo. Sus métodos se convierten en modelo. El uso masivo de la aviación, la dispersión de las inversiones en hoteles, empresas, edificios de vidrio y concreto, la corrupción de alto nivel como principio estructurante, todo ello inspira a las generaciones siguientes. Otros capos imitan, adaptan, perfeccionan. Ahí está la herencia invisible de Amado. Redes, hábitos, reflejos que sobreviven mucho más allá de su último aliento. Este legado se extiende también en el imaginario. A partir de finales de los años 90, autores publican libros de investigación, biografías no ficcionales, escudriñando los archivos judiciales, interrogando a testigos, ensamblando los fragmentos de una vida clandestina. Luego vienen las imágenes en movimiento, series televisivas, telenovelas, producciones inspiradas en su trayectoria. Entre ellas, una porta su mismo apodo: El Señor de los Cielos. Estas obras, a menudo noveladas, amplifican, dramatizan, inventan diálogos y escenas. Hacen de él un personaje, un mito en carne de ficción. Los investigadores en ciencias sociales analizan este fenómeno. La imagen de Amado, ampliada en las pantallas, deja de pertenecer solamente a los archivos. Entra en la cultura popular, en las conversaciones, en los sueños deformados de las masas. Entonces, una vigilancia se impone. En los trabajos serios, los historiadores, los criminólogos, los periodistas escrupulosos trazan una frontera. De un lado, los hechos establecidos, fechas, operaciones, alianzas, muerte. Del otro, los embellecimientos, las exageraciones, las invenciones. Entre el expediente judicial y la telenovela, una línea de fuego corre, que hay que recordar sin cesar. Al término de esta trayectoria se impone un balance grave y desnudo. Sobre la base de los documentos disponibles, la versión oficial permanece. Amado Carrillo Fuentes muere el 3 de julio de 1997 en Ciudad de México, a raíz de complicaciones quirúrgicas. Ni el gobierno mexicano ni el gobierno estadounidense han revisado desde entonces esta conclusión. Pero las sombras persisten. Las investigaciones periodísticas, los trabajos académicos reconocen zonas de incertidumbre. ¿Quién ordena exactamente la muerte de los cirujanos? ¿Qué complicidades internas hacen posible la operación, la fuga, la organización de esta transformación fatal? Algunas puertas permanecen entreabiertas, dejando pasar un soplo de duda. En cambio, hay un punto que ya no es objeto de debate entre quienes estudian estos mundos oscuros: el impacto duradero del Señor de los Cielos. Los organismos de seguridad, los investigadores,
Los exagentes coinciden en que desempeña un papel central en la profesionalización logística del narcotráfico mexicano y en la configuración de los cárteles de las décadas siguientes. Es un pilar, un giro, un umbral. Así se cierra, sin concluir, la historia de un hombre nacido en las tierras de Sinaloa, que llegó hasta la cima del cártel de Juárez, transformando las rutas de la cocaína, corrompiendo hasta las más altas esferas y muriendo, no en un intercambio de disparos, sino sobre una mesa de cirugía estética en el corazón de Ciudad de México. Su trayectoria cuenta más que una vida. Revela la metamorfosis del narcotráfico mexicano, que pasó de una economía basada en la marihuana y la heroína a un sistema logístico transnacional dedicado a la cocaína, articulado en torno a pistas clandestinas, aeropuertos secretos y complicidades profundas.